Nos encontramos con Pablo Dors, teólogo, escritor, sacerdote, amigo de la amistad. Es un gusto estar contigo aquí en Colombia y qué bueno, nos vimos hace 3 meses en mi podcast y ahora tengo la oportunidad divina de estar contigo personalmente, darte un abrazo, contemplar tu nombre y escuchar tu voz. Muchos seguidores están felices de tenerte aquí en nuestro país. Y durante estos días has tenido unos días vertiginosos, de demasiadas ocupaciones, bastantes reflexiones y no podíamos dejar de abusar de tu tiempo y generosidad para que te dirigieras a todos nosotros, Pablo. Bienvenido a Colombia y quiero hacerte 3 preguntas muy sencillas para todos nuestros seguidores. La primera, en la revista Cambio dijiste, Dios no tiene ego. ¿Nos puedes explicar un poco eso? Bueno, lo primero, muchas gracias, Padre Jonathan, por esta invitación a tu podcast. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando y viendo. Para mí es una alegría poder estar en este país y poder traer este mensaje de silencio y luz, es decir, de purificación e iluminación. Y la pregunta, ¿me la formulas de nuevo? Claro que sí. Decías, te estaban preguntando en la revista Cambio sobre el tema del pecado. Tú lo definiste como un error. Y por lo tanto a Dios no se ofende porque Dios no tiene ego. Exacto, sí. Bueno, yo creo que detrás de esta reflexión que tú has retomado hay una revisión sobre el concepto de pecado que yo creo que es muy necesaria en la Iglesia. Yo creo que una cosa evidente es que existe el mal moral, es decir, que hay cosas que son destructivas de cara a nosotros mismos, de cara a los demás, de cara al ecosistema. Y ciertamente esa revisión supone primero comprender que hay errores en nuestra vida, que esos errores son necesarios. Esto es un paso importante, porque sin errores no aprenderíamos. Los maestros son aquellos que se han equivocado más veces y precisamente por eso al superarlo, bueno, pues ya no necesitan equivocarse más ni sufrir más, ¿no? Pero hay 2 dimensiones dentro de la teología del pecado católica clásica que yo creo que sí que exigen revisión. Una es esta que se ha apuntado, ¿no? Que pensar o creer que podemos ofender a Dios. Entonces yo lo que decía en esta entrevista para la revista Cambio es que a Dios no se le puede ofender, porque Dios no tiene sentimientos en el sentido que lo entendemos en los seres humanos, ¿no? O sea, es una visión demasiado antropomórfica de Dios, ¿no? Que se comprende en un nivel mítico de conciencia como era el propio de las personas que vivieron durante el Antiguo Testamento, por así decir, pero que hoy que estamos en un mayor desarrollo, despliegue de la conciencia, pues entendemos que eso respondía a una visión ajustada para esa época y para esa sensibilidad, pero que hoy ya no compartimos, ¿no? Eso por una parte, esta idea de que Dios se le puede ofender, ¿no? No tiene ego porque Dios es espíritu, ¿no? Y el espíritu precisamente es aquel que ya ha trascendido el ego, o sea, algo que nunca lo ha tenido, como en el caso de Dios, ¿no? Y luego la otra creencia equivocada es que Dios nos castiga. O sea, realmente un padre como es Dios no puede castigar, ¿no? Más bien somos nosotros mismos los que nos buscamos nuestras necesidades de aprendizaje, ¿no? Y entonces un error pues necesita corrección, pero no castigo, ¿no? Yo creo que si limpiamos esas 2 creencias falsas dentro de la teología del pecado, seguramente vamos a avanzar mucho más y vamos a sentirnos mucho mejor. Hay, Pablo, en nuestro país y en muchos otros contextos de América Latina, una pretensión por el ego, por el narcisismo, por una especie como de actitud de intervencionismo en todo lo que somos y hacemos. ¿Cómo nos ayudas y qué nos iluminas para ir quitando ese papel del intervencionismo del ego? Los que nos buscamos nuestras necesidades de aprendizaje, ¿no? Y entonces un error pues necesita corrección, pero no castigo, ¿no? Yo creo que si limpiamos esas 2 creencias falsas dentro de la teología del pecado, seguramente vamos a avanzar mucho más y vamos a sentirnos mucho mejor. Hay, Pablo, en nuestro país y en muchos otros contextos de América Latina, una pretensión por el ego, por el narcisismo,
por una especie como de actitud de intervencionismo en todo lo que somos y hacemos. ¿Cómo nos ayudas y qué nos iluminas para ir quitando ese papel del intervencionismo del ego? Bueno, la práctica de la meditación, a mi juicio, es el camino más eficaz, aunque no es tan rápido porque exige su tiempo, ¿no? Pero para ir limpiándonos del ego, ¿no? Yo creo que lo que nos hace sufrir es vivir desde el ego o desde el yo pequeño, el yo superficial, autoafirmativo, y vivir desde ahí supone que tú estás identificado con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional y con el cuerpo sentimental, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos cuerpo, nosotros tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, pero en última instancia no somos eso, ¿no? Porque eso cambia, eso se va transformando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que somos? Pues somos alma, ¿no? Somos un espíritu que tiene una experiencia corporal más que un cuerpo que tiene una experiencia espiritual. Entonces, el camino de la meditación justamente es para desidentificarse de todo eso físico, emocional y sentimental con el que solemos identificarnos y para trascenderlo, ¿no? En la medida en que lo hacemos, pues vamos viviendo con mayor plenitud. San Francisco de Asís, con esto termino. Un hombre que fue capaz de desprenderse del sí mismo para darle un lugar a Cristo. En la Edad Media le pusieron un título un tanto exagerado, sin embargo merecido para muchos, el Alter Christus, el otro Cristo. En Colombia, nosotros los franciscanos deseamos ser ese otro Cristo. ¿Qué nos indicas para llegar a ese otro Cristo y salir un poquito de nosotros mismos? Bueno, San Francisco es una de las 2 o 3 figuras más importantes de la historia de la Iglesia, de la historia espiritual de Occidente, seguramente junto con San Ignacio, con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Agustín, pero por ahí, estos 4 o 5 para mí son los más decisivos, ¿no? Tuve el privilegio hace poco de estar cerca de Asís, ¿no? Y de visitar el Cristo de San Damián, hacia el cual yo tengo una gran devoción. En el oratorio de mi casa está presidido por el Cristo de San Damián, ¿no? ¿Y qué os diría a los franciscanos? Pues sois fieles a San Francisco, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo decir, ¿no? que ahí tenéis un fundador maravilloso, y yo suelo decir que Amigos del Desierto, que es la pequeña red de meditadores que estoy promoviendo, es algo así como un franciscanismo interior, ¿no? Porque realmente esa pobreza que predicaba Francisco, pues hoy tiene otro nombre, que es silencio. El silencio es pobreza interior también, ¿no? Y eso es lo que luego poco a poco pues va haciendo que se traduzca externamente, ¿no? Bueno, yo os daría el lema que yo tengo para mi propia vida, que no es otro que crecer y servir disfrutando, ¿no? Es decir, hemos de trabajarnos a nosotros mismos, en el sentido de que el crecimiento interior es el mejor servicio espiritual que podemos prestar a la humanidad. Hemos de servir a los demás, pero primero evidentemente crecer para luego que sea por sobreabundancia hacia los otros, ¿no? Y el criterio para saber que estamos haciendo esto bien, el amor a uno mismo, el amor a los demás, el crecer y el servir, pues es si disfrutamos, ¿no? Es decir, si realmente la cosa fluye, si no es apretar, si no realmente entregar, ¿no? Pues ojalá que sea así también entre vosotros, queridos franciscanos. Gracias, Pablo, de la Amistad. Un gusto haberte tenido en Colombia. Espero que te hayan tratado muy bien. Maravillosamente, estoy muy contento. Y pues, no sé, nos podemos despedir como nos has enseñado. Claro que sí, unimos las manos y nos inclinamos en señal de respeto. Gracias de corazón y hasta siempre. Hasta siempre. Chao, chao. Gracias a ti.